Seguimos en el siglo III. Hemos dado un avance, por supuesto, no por todos los santos, porque sería bastante largo y en cierta forma la idea también es ir aproximándonos a nuestro tiempo con la vida de algunos santos. Hoy tenemos la excepción de que no hablamos de uno, hablamos de dos. Les confieso que inicialmente pensé hablarlos por separados, pero fíjense que la misma vida de uno va enlazada con el otro. Por eso es verdad, como lo dice el texto introductorio, en el canon de la iglesia, en la liturgia, de hecho nosotros si prestamos atención cuando se hace, por ejemplo, la invocación de todos los santos, aparece Cosme y Damián. Pero algo más importante y destacado de esta gran variedad, ya la santidad también es variada, no se encapsula, no se encierra en solamente consagrados, religiosos o religiosas, que ya lo hemos dicho, son de los primeros en estar llamados a la santidad. Aquí vemos por primera vez dentro de este recorrido, aunque ya también había existido Lucas, dos médicos. Creo que hoy, más que nunca, la medicina y la medicina bien entendida ha cobrado una importancia enorme desde todo lo que es la ciencia y la fe, en ningún caso enemigas, aunque algunos hagan campañas por enemistarla. La ciencia es una prolongación de sabiduría y de salud que en mi percepción muy particular también es un don de Dios. Y más cuando es vivida bajo los términos que Cosme y Damián la desarrollan. De hecho, en Venezuela tenemos un ya prospecto santo, ya es un hombre santo sin duda alguna, de hace mucho tiempo lo sabemos así, pero es beato, que es nuestro doctor José Gregorio Hernández. Y también era un hombre que vivía la medicina en estos términos, de que más que importarle cuánto cobrar, cuánto lucrarse, eran hombres que vivían la medicina al servicio de Dios, al servicio del prójimo, al servicio del amor a los demás. Por eso, Cosme y Damián destacan, fíjense que inclusive había un término que aparece en el texto introductorio que es los sin dinero. O sea, no, eran personas que sencillamente empleaban su profesión para llevar a Jesucristo. Y eso para ti, para mí, es una lección hoy. Porque en cualquier profesión que tengamos, yo, por ejemplo, tengo una profesión centrada en números y también en cierta forma centrada en la administración de dinero. Pero hay personas que tienen la pedagogía, el ser docentes, el ser ingenieros, el ser abogados, que también es un ala importante porque es la justicia. Fíjense ustedes, si nosotros habláramos de profesiones, todas son importantes, pero qué importante es esa figura del el que enseña, el que sana, el que cuida la ley y el que administra los recursos. Si hiciéramos un grupo de cuatro profesiones, en esas cuatro tendríamos mucho que ver también con cómo llevar a Dios desde hacer las cosas con honestidad, lo más correctas posible. Eso no quiere decir que nunca nos vamos a equivocar, al contrario, el error es parte de la vida, pero cuando se hacen las cosas con interés hacia la evangelización, y vemos el ejemplo de Cosme y Damián, o sea, yo te curo, yo te sano, pero es porque además vivo el evangelio y mi conocimiento es para servicio, y lo demás que tiene que ver con mi manutención, con mis honorarios, con mi salario, eso yo se lo entrego a Dios, que es el que cuida mi vida, porque además el mismo evangelio lo señala: busquen el reino de Dios y su justicia y yo les daré las demás cosas por añadidura. Pero además vemos otro elemento importante, que es lo que le da valentía y honor a la medicina. Estos médicos de conciencia, que en este caso Cosme y Damián, mueren por creer en Jesucristo y mueren a martirio, mueren decapitados. Pero hoy por hoy también el mundo necesita doctores que defiendan la vida, que se hagan un plantón ante el aborto, ante la eutanasia, ante todas las políticas que buscan administrar quién vive y quién no. Estos médicos de conciencia que son capaces, como aquel doctor argentino, cuyo nombre ahorita por favor discúlpenme no recuerdo, pero aquel médico argentino que no le importó hasta perder su licencia, si era el caso, su licencia de médico, porque se negó a practicar un aborto que en su país es legal, pero que él sencillamente decía: no lo voy a hacer porque eso va en contra de mi conciencia, de mi ser cristiano.
Si esto nosotros lo ponemos en ejercicio, nos damos cuenta que aquello que decía San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, de la obra de Dios, de que todos podemos ser santos desde las cosas que hacemos, desde la cotidianidad de nuestras vidas, esto cobra vigencia y valor. Esto no pierde la fe, o sea, no pierde la actualidad y no pierde la realidad. Tú y yo estamos llamados a la santidad y tenemos que desearla, tenemos que aspirarla. No porque nos veamos en un altar donde la gente nos vaya y nos sobe los pies o nos hagan peticiones. La santidad no es eso. La gran mayoría, por no decir todos, los que hoy son santos, no aspiraban ser ni venerados ni estar en altares, porque la principal característica del santo es la humildad. O sea, no busco fama, busco que Cristo brille a través de mí, busco que Cristo aparezca, que aparezca su amor a través de este instrumento que es mi vida y que le pertenece a Él. Y esta profesión que ejerzo, que más que para mí, que sí es verdad, el obrero merece su salario, eso también está en el Evangelio, el que trabaja merece su salario, y San Pablo dirá también, el que no trabaje, pues que no coma, eso también tiene otra implicación, pero el que no trabaje y que no coma quiere decir que la gente no se va a sentar de brazos a esperar que Dios le dé todo, sino que hay que producir y producir hasta que la vida nos aguante y el cuerpo nos resista. Pero no podemos dejar por lado el hecho importante de que tenemos un deber de que todas las cosas que hagamos en nuestra vida, el matrimonio, el ser hijos, el trabajar, el ser buenos ciudadanos, el relacionarnos, en las parejas que tengamos desde el noviazgo, desde ya nombre el matrimonio, todo tiene que estar centrado y situado en la mirada de Dios. Y eso no es fanatismo, eso es ser inteligentes, porque es que si no lo hacemos de cara a Dios, lo estamos haciendo de cara a un mundo que ahí sí te va a ver como la revolución industrial, te va a ver, o como los mismos tendencias socialistas, te va a ver como una máquina de producción, te va a ver como una persona que es útil hasta que ya no lo sea más. Y por eso es que cobra sentido bajo las políticas de vivir para el mundo que un niño con síndrome de Down sea abortado, porque es que no va a ser útil para la sociedad, va a ser una carga, un estorbo. O un viejito que ya esté muy enfermo, es que ya terminen de matarlo, que denle una muerte digna, ese es el disfraz con el que nos venden, porque al final ya no es productivo para la sociedad, nos quita recursos, nos quita camas, nos quita medicinas que le pueden servir a personas más útiles. Y tan cierto es lo que digo, que sabemos que con esto de la pandemia y del COVID, se ha hecho realidad, se ha hecho cierto el hecho tan terrible de que en algún momento algunos países tenían que decidir a quién darle el oxígeno, a quién favorecer el tema de los accesos a las UCI, a la unidad de cuidado intensivo, porque si tenías un viejito de 80 años y una persona de 45 que todavía estaba productiva, había que decidir por las de 45. Eso es vivir para el mundo. Son decisiones difíciles, no las voy a juzgar desde el punto de vista, porque también hay que estar en los zapatos de un hospital, de una clínica. Esa parte no la quiero juzgar, pero sí quiero exaltar que cuando las cosas se hacen por amor a Dios, cuando te inventas una UCI nueva donde entren los dos, porque al final el amor de Dios es tan válido para el que ya está culminando su vida como para el que aspira a iniciarle, no se le da el derecho a vivir. Entonces todo esto va de la mano con un rescate armonioso en la necesaria relacionalidad, en el necesario reencuentro que tiene que haber entre la ciencia y la fe, porque la ciencia jamás podrá ser tan absoluta para explicarlo todo. La ciencia está hecha para el servicio del bien del ser humano. La ciencia está hecha para conseguir medicinas, para curarnos, para darle ciertamente reconocimiento a aquellas personas que dedican mañanas, tarde, noche, guardias enteras, enfermeros, médicos, para curar y atender enfermos. Eso sencillamente quien lo hace de una manera desinteresada y sencillamente entiende que tiene en sus manos una capacidad no solamente de aliviar el cuerpo, sino también aliviar el corazón, la emocionalidad, que la persona no se sienta abandonada, no se sienta abatida, no se sienta menospreciada, no se sienta
abandonada literalmente en este mundo, eso lo logra también quien ejerce la medicina. Quienes hemos estado en situaciones de alguna enfermedad, yo tengo que agradecer a Dios hasta el momento, nunca me ha tocado estar en situaciones de gravedad, sí me ha tocado acompañar situaciones de gravedad, pero yo sí puedo destacar que cuando una persona está muy enferma, muy grave en una cama, pero consciente, y por la puerta entra su médico, o sea, aquella figura, o el mismo enfermero, pero el médico con su bata y su estetoscopio, y entra a la sala donde se encuentra esta persona, hay que ver cómo la mirada de la persona es de esperanza. Aquí está la persona que tiene el conocimiento, que tiene la sabiduría para curarme. Ese poder lo tiene un médico. Y quien me escuche y ejerza la medicina sabe que es así. Igualmente una buena enfermera que da cariño, que te va a inyectar y lo hace con amor, que juega contigo, que te entretiene. Igualmente un buen docente que se encuentra ante la ignorancia de repente de un alumno que no sabe hacer algo y se siente frustrado, se siente apartado, y con mucho amor y cercanía pues le hace ese acompañamiento. Y tampoco voy a dejar por fuera mi profesión, que no todo siempre es cobrar y tratar a la gente págueme, sino que hay personas que uno tiene que buscarle un acercamiento y llegar a un acuerdo y llegar a un convenio, vamos a ayudarte, vamos a conversar. O sea, todo eso se trata de tratar de vivir la vida en clave de Dios. ¿Okay? Habrá profesiones que son más amigables. Una de las que yo más admiro por lo cuesta arriba que me parece que es ejercerla en un país como Venezuela es el derecho, por ejemplo. ¡Wow! Ejercer el derecho en un país donde la justicia brilla por su ausencia, donde a veces las decisiones tienen que ver más por comportamientos políticos, por amistades, que por temas precisamente de hacer cumplir la ley. Qué frustrante debe ser para un abogado o para un juez que quiera tomar una decisión correcta y no lo puede hacer porque está amenazado por poner. No hablo solamente de Venezuela, eso pasa en cualquier país del mundo, en cualquier estado o federación, porque eso de la corrupción es parte de la debilidad del ser humano. Eso es plantarse, y no importa que nos lleve al martirio. El martirio entendido, morir defendiendo una causa justa. No hay mejor forma de morir. Cristo mismo lo dirá. No hay amor más grande que el que da la vida por un ser, o sea, por un amigo, por un ser que ama. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. O sea, plantarse ante el Sanedrín, ante el Poncio Pilato, no rogar por su vida, sino mantenerse como la verdad hecha carne, hecha vida, y mantener un discurso coherente, calmado, confiado, porque es que además Cristo sabía lo que le esperaba del otro lado. Conocía el fruto de mantenerse firme y fiel a su misión. Y eso se trata. Cuando conozcamos los frutos y los conocemos en Cristo, de mantenernos firmes en una misión, en una causa, en un proyecto, en una alternativa de salvación, donde mis decisiones ayudarán y favorecerán a muchas personas. Eso tiene que mantenernos intachables, tiene que mantenernos en la línea correcta, porque creo que es más satisfacción recibir la tranquilidad de conciencia de haber hecho lo correcto a recibir dólares, a recibir euros por una acción que no era correcta. Creo que por ahí van las líneas de lo que Cosme y Damián nos proyectan en su vida. Dos hombres que se hicieron médicos para presentar a Cristo. Creo que puede ser nuestra conclusión. Se hicieron profesionales para, desde la profesión, presentar también, darle a Cristo un acceso al amor. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.